Hola, mi nombre es Olivia González, rectora de IGES Universidad, pero también alumna de algo muy interesante que estamos iniciando como pioneros en el país, la maestría en gastrodiplomacia, y pues me enorgullece mucho estar con mis amigos, mis maestros, el maestro Nicolás Garzón de Colombia y mi amiga la doctora Giapsi Arias, antropóloga de la alimentación, toda una eminencia también en México. Y pues hablaremos de la importancia de esta maestría y el juego que esta va a tener a corto o mediano plazo para México, sobre todo. Ya nos dará su punto de vista una persona que ha dirigido muchas tesis sobre gastrodiplomacia para otros países. ¿Y qué están haciendo otros países en el mundo para ejercer esto que llamamos gastrodiplomacia? Pero vamos a desmenuzar un poquito para que se entienda. Bueno, mi nombre es Nicolás Garzón, muy contento de estar aquí, tercera vez en México, pero primera vez en Querétaro, en esta universidad IGES, donde me han recibido estupendamente, muy contento de estar acá. También, como siempre en estos escenarios académicos, se aprende muchas veces más de lo que se enseña. Entonces ya tendremos ocasión de hablar un poco más sobre el impacto que tiene la gastrodiplomacia en el escenario de las relaciones internacionales, en el contexto de las oportunidades que también la gastrodiplomacia ofrece, utilizando la gastronomía como herramienta cultural de promoción para los países, para las regiones también dentro de un país, y viendo cómo precisamente esta maestría integra una cantidad de disciplinas, de haceres, ¿no?, de saberes, y que pues obviamente tienden a generar, un espacio académico muy rico, ¿no?, nutrido de desde muchas perspectivas que yo creo que resultan muy, muy útiles. Totalmente. Bueno, mi nombre es Giapsi Arias González. Yo ahorita soy, la coordinadora de este gran proyecto en el cual, pues su rectora me ha invitado. Y gastrodiplomacia en la maestría, ¿qué les puedo decir? La gastrodiplomacia es absolutamente una política, pero es también una cultura del cómo se come, a partir de mostrarla no solamente en nuestro país, sino también internacionalmente. ¿Quiénes somos nosotros? Nos muestra una identidad, en este caso de lo que es la cultura mexicana, pero también una identidad en lo que es las regiones de México. Bueno, la gastrodiplomacia se refiere fundamentalmente al uso de la gastronomía como una herramienta de promoción desde la perspectiva de la cultura de los países, desde el interior, pero que se proyecta, por supuesto, hacia el exterior. El uso de las tradiciones culturales, de esto que en algunos casos se ha llamado el poder blando, que es todo el uso de la tradición, la cultura, los valores y la forma de ver el mundo por parte de unos países, proyectada hacia el exterior, ha sido estudiada y entendida como una manera a través de la cual precisamente esa promoción genera una atracción que puede derivar en de alguna manera una conexión o una generación como de empatías entre otros países o por parte de otros países, que, como digo, deriva en un desarrollo de las relaciones de manera mucho más armónica. También tiene un impacto en términos, por ejemplo, económicos, un aumento del turismo, de las inversiones en un país que de alguna manera se proyecta como un país atractivo.
Y pues por supuesto la gastronomía pues es una herramienta, digamos, muy interesante, con un potencial muy grande desde la perspectiva de la cultura, porque finalmente pues de alguna manera define, y eso es algo que en el contexto de la maestría se estudia para el caso mexicano particularmente, y es cómo precisamente pues estas, digamos, estas tradiciones culturales, este acervo cultural pues está obviamente reflejado en la gastronomía, en la forma en la que se hacen los alimentos, en la forma en la que se consumen, porque no solamente es cómo se hacen, sino que también cómo se consumen y cómo eso efectivamente puede ser atractivo, pues tiene un potencial muy grande para precisamente desarrollarse en el contexto nacional, pero también con una proyección internacional. Hay una vocación internacional muy importante de la gastrodiplomacia. Es una pregunta que hemos este semestre, sobre todo con el maestro, tuvimos que trabajar el poder blando de países como, a mí me tocó en particular Italia, Japón, Tailandia, Corea del Sur, China, Colombia, Suiza. Y por supuesto, pues nos toca analizar todas las herramientas que han conjuntado estos gobiernos, donde no es un solo actor el que le compete, no es a un gobierno al que le compete, sino es gobierno, sociedad, empresa y pues los actores que van a representar a estos países. ¿Cómo Corea del Sur lo está haciendo? Nosotros tenemos un ejemplo muy reciente con la relación con Corea del Sur. Sus embajadoras o embajadores son certificados por el gobierno coreano para transmitir la cultura culinaria y vienen acompañados de todo un aparato gubernamental de diferentes ministerios, como tiene que ser agricultura, pesca, turismo rural, para mostrar que todo tiene un valor agregado. Y por supuesto, aquí están los clústeres de tecnología coreana, y hay una gran población de coreanos hoy instalados en Querétaro, y entonces el gobierno tiene pues en su visión posicionar la cultura a través de el poder blando que es la cocina, pero viajando con unos elementos culturales como el idioma. Tiene el Instituto Rey Saigón para enseñar el idioma, ir instalándose de tal forma tan suavemente que cuando menos pensamos ya hay 19 restaurantes coreanos en Querétaro, 5 supermercados donde tú puedes ir a conseguir todos los ingredientes para elaborar un kimchi, que es el plato declarado como un plato patrimonio de los coreanos del sur. Entonces, así se hacen esas estrategias como de triple hélice, que es todos vamos para la marca país, por así decir, que nos encantaría que en México nos pudiéramos poner de acuerdo para que nuestra cultura pudiera, no basta tener una cocina mexicana patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, necesitamos pues ponernos de acuerdo en cómo, para poder viajar un representante, un buen chef, que tenga un bagaje cultural muy importante, pero que también los ingredientes vayan certificados y puedan viajar, no que te quiten el ingrediente en el aeropuerto porque el ingrediente no puede viajar y entonces no puedes hacer el plato estrella que quieres mostrar al mundo. También las redes sociales pues son una oportunidad en la medida en que pues esto de la gastrodiplomacia también es una forma a través de la cual se manifiesta como una suerte de descentralización del poder.
unas formas además distintas de de manifestaciones distintas del poder. Y en este escenario la comunicación pues juega un rol muy importante. Y pues cuando hablamos de la comunicación pues no podemos dejar de lado pues el rol de las redes sociales y de los medios nuevos y que además evolucionan muy rápido de formas de comunicar. Entonces creo que un poco el uso de las redes sociales es una oportunidad para precisamente promover tradiciones, valores, digamos, pero al mismo tiempo un poco lo que decía Olivia, ¿no? Esos procesos también de apropiación, de que los jóvenes, de que la gente que usa estas nuevas herramientas también entiendan no solamente que hay unas culturas y unas formas muy interesantes de ver el mundo afuera de su propio contexto, sino dentro de su propio contexto, dentro de sus propias realidades, y que es algo que tienen la oportunidad de ofrecer al mundo. Bueno, aquí es muy importante observar sobre todo lo que es la identidad de una cultura, porque ya, por ejemplo, el profesor Nicolás, por ejemplo, la profesora también, y por supuesto rectora del IGES, nos estaba comentando siempre sobre las formas de cómo se entiende la alimentación en diferentes culturas, en este caso internacionalmente. Pero eso ¿qué es? ¿No? Pues precisamente la gastrodiplomacia, eso es lo que lleva, saber cómo se entiende, el cómo se come, el cómo se degusta, el cómo se hace, el cuáles son las técnicas, el cuáles son, por ejemplo, los espacios en donde se depura, se transforma la comida, y eso cómo se entiende en otras culturas. Pero antes nosotros mismos debemos de entender cómo entendemos nuestras propias comidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México es muy interesante porque si nosotros entendemos las regiones de lo que conforma México, nosotros entonces podemos ofrecer nuestra comida a otros países, y también otros países pueden venir a conocer qué es lo que se come, cómo se identifica precisamente. La palabra identidad, eso es lo que nos hace reconstruir y enseñar lo que somos, como ahora sí que lo que somos y lo que comemos. ¿Qué somos? Pues lo que comemos precisamente. ¿Por qué? Porque la alimentación es la base, es la estructura de lo que somos como cuerpo humano, pero también como educación, como cultura. Entonces, ¿qué mejor que la comida para nosotros hacerla, presentarla y que otros conozcan lo que nosotros hacemos como alimentación? Y qué mejor que nuestras regiones. Y otra de las cosas muy importantes es nuestra identidad étnica como tal. El mestizaje que somos y cómo lo entendemos va, por supuesto, con una transición histórica, y esa transición histórica viene de parte de las etnias. ¿Y quiénes son? Bueno, pues por ejemplo aquí, ¿quiénes más que los ñañú? ¿No? Pero también hay una zona, por ejemplo, Pame. Hubo también una zona, y sigue habiendo también, por ejemplo, una zona chichimeca. Bueno, pues también esa identidad es muy importante para transmitirla en otros pueblos, en otras culturas, en otros países, para transmitirla también a los gobernantes. ¿Por qué no? Eso también es parte de México, es parte de lo que somos, y ahí es donde viene esa identidad. Por eso yo siento que es de vital importancia la educación multicultural y sobre todo multidisciplinaria, porque eso también nos permite a nosotros entender otras técnicas, otras culturas, otras formas de percibir la alimentación, y eso está detrás, y eso es lo que se enseña en la gastrodiplomacia. Pues yo lo que diría es, un poco recogiendo lo que hemos hablado acá, es que la gastrodiplomacia es una oportunidad, está llena de oportunidades. En esta visita que he hecho a México, y en las visitas, especialmente en esta visita, pero en las visitas anteriores también, me he dado cuenta, y es algo que hemos discutido en el marco de la maestría, del inmensísimo potencial que tiene la gastrodiplomacia en el contexto mexicano, y de lo que en muchas ocasiones los propios mexicanos y los muy, digamos, en algunos casos muy apropiados de su cultura, muy nacionalistas para bien, no necesariamente para mal, pero digamos que reconocen
o no reconocen necesariamente como ese inmenso potencial, no conocen, lo hemos dicho varias veces, quizás no reconocen la inmensa influencia que tiene la cultura, los valores, la forma de ver el mundo de México, especialmente para América Latina, no exclusivamente, sino también para el mundo, porque finalmente la comida, la cocina mexicana es quizás dentro del marco de América Latina de las más reconocidas. No hay lugar en el mundo donde no exista un lugar donde digan Mexican food, ¿no? Tacos, pero esa influencia no se queda simplemente en que haya lugares donde venden tacos, sino todo el potencial y la influencia tan grande que puede tener México, repito, especialmente para América Latina, pero también para el mundo. Muchas veces ustedes como mexicanos no son conscientes de esa influencia cultural, de ese inmenso poder que tienen sobre, muchas de las naciones que están alrededor de ustedes, ¿cierto? Y que de alguna manera con las cuales también comparten una serie de tradiciones, una misma lengua, una misma cultura en muchos aspectos, y que eso les da unas oportunidades muy grandes en el marco de la maestría de gastrodiplomacia, y tratamos de entender eso, pero aprovechamos, como decía la rectora hace un momento, también las experiencias internacionales valiosas que han generado como un éxito o tienen un impacto en el mundo. Los casos de Tailandia, los casos de Japón, los casos de Perú, que también es una referencia regional, en los que pues nos hemos dado cuenta, o de Colombia quizás también, cómo nos hemos dado cuenta cómo esas experiencias, éxitos también, fracasos en algunos casos, también nos pueden dar insumos para entender precisamente o para explorar ese potencial de la gastronomía como forma de poder y de influencia en el mundo. Entonces tratamos un poco de entender eso. Mi consejo en ese sentido sería una apertura muy grande, hacia precisamente una visión muy cosmopolita, una apertura muy grande hacia la comprensión de las identidades, a entender primero qué somos, y también eso de qué somos, cómo podemos ofrecerlo al mundo. Entonces esta, creo yo que es una gran oportunidad, y ese es un poco mi mensaje de qué le diría yo, pues una disposición a aprender, a tener una apertura hacia el mundo, pero también una comprensión y una introspección muy grande sobre qué somos y qué de alguna manera define también esas identidades. Y ahí es donde está representado lo que hemos estado hablando sobre el poder blando. La importancia que tiene el sentir orgullo por nuestra identidad y sabernos ofrecer con orgullo y con dignidad, porque poseemos una riqueza. A través de un plato va el objeto, va la historia, la cultura, lo que dice nuestra maestra. Hay un texto, hay un contexto y hay un pretexto para poder hacer que logremos que alguien valore lo que para nosotros significa un plato de ritualidad, un plato de fiesta, un plato de cotidiano, pero lo más importante, el hecho de poder ofrecer un alimento ha sido la herramienta que el hombre ha usado históricamente desde que es un poquito pensante, desde que somos sapiens. El acto de compartir el alimento, yo creo que desde ahí inicia el proceso de las relaciones entre las personas. Yo te doy, te comparto, y en ese toma y daca se da la posibilidad de establecer una buena relación. Y pues hablar entre países, relaciones entre países, pues ya son mecanismos un poquito más complejos, pero que si se están planeando o si se crea una metodología adecuada, creo que México puede hacer un buen papel para reivindicarnos, porque nos hemos como que estancado con esa cocina mexicana que no logramos quitarnos la ventana con la que se vendió al mundo, que es el Tex-Mex. O sea, hablan de tacos y tacos somos México. No, la cultura alimentaria de este país es
tan vasta que ni siquiera los que tenemos, como una servidora, más de 50 años deambulando por el país, todavía no logro conocer toda la cocina mexicana. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y se requieren equipos multidisciplinarios para que nos pongamos de acuerdo qué nos represente al mundo. Esta maestría en gastrodiplomacia, cocina mexicana, nos puede dar pauta, pero también nos puede dar todo un conocimiento amplio para entender y darle identidad también y conocer más sobre nuestra cultura alimentaria y cómo esa cultura alimentaria la podemos mostrar ante otros países, pero también mostrar ante nuestros propios 32 estados de la República. Sí, yo diría que de la maestría de gastrodiplomacia es ante todo una oportunidad para conocer, saber, proyectarse, digamos, y tener una vocación especialmente hacia el mundo, de apertura, una visión, como he dicho, cosmopolita, y es, creo que, la oportunidad precisamente para abrir estos espacios donde se piensa, como decía la rectora, en todo lo que México representa desde la gastronomía, pero también todo lo que el mundo le ofrece a México para que precisamente México pueda proyectar esa gastronomía internacionalmente. Y bueno, pues invitarlos a la nueva generación. En febrero reaperturamos ciclo escolar para la maestría y necesitamos talento, necesitamos ideas, necesitamos gente que venga con ganas de aportar, pero también de meterse a las raíces más profundas de ese México que a veces nosotros mismos desconocemos, y que cuando tenemos que estudiar antropología de la alimentación y la antropología de la alimentación de México, nos redescubrimos y nos sentimos profundamente orgullosos y con un gran compromiso por nuestro México.